kept out of sight, lost in confusion. Still, I don't know why you covered your eyes. La licenciada María Teresa Franco, directora general del INA, nos dará las palabras de bienvenida. Muy buenas noches a todos. Querido gran tlacuani, don Eduardo Matos Moctezuma, estimadísimo señor secretario técnico del INA, doctor César Moreno, y compañeros del Instituto Nacional de Antropología e Historia y asistentes a una conferencia que tiene un sentido profundo en la conmemoración del 75 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es muy difícil tratar de hacer una síntesis curricular de la vida académica de Eduardo Matos. Es muy difícil tratar de, en este momento con ustedes, dar una visión general de la vitalidad de una biografía íntimamente ligada al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha sido el doctor Matos, a lo largo de toda su carrera profesional, un gran impulsor de la arqueología y de la investigación sistemática para el conocimiento de la cultura mesoamericana, pero yo diría que por el conjunto de intereses intelectuales de Matos de la cultura mexicana en general. Forma parte indiscutiblemente del grupo más distinguido de arqueólogos que a lo largo de su historia ha tenido el INA. Obviamente los reconocimientos que tiene son muchísimos, desde luego el Premio Nacional de Ciencias y Artes, entre los que también lo recibieron están Alfonso Castro, Ignacio Bernal, Román Piñachán, estos dos últimos, por cierto, maestros de Matos Moctezuma, así como el antropólogo Rodolfo Stagenhagen, egresado también de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Son muchísimas las aportaciones significativas a la investigación, a la conservación y a la difusión de la cultura antropológica en nuestro país que Matos ha hecho. El primer ejemplo sobresaliente es el diseño y coordinación desde 1978 del proyecto Templo Mayor, a través del cual se emprendieron las tareas de excavación arqueológica de este recinto sagrado de la antigua Tenochtitlan, mismo que continúa vigente hasta hoy. Hoy por la mañana señalábamos que algo a reconocer en lo que ha sido la historia de la arqueología, de la que él va a hablar muy ampliamente, pero me refiero a las últimas décadas, ha sido su consistencia, su permanencia, con más de 300 y tantos proyectos que actualmente están en vigor. En términos de investigación arqueológica, podemos decir que el trabajo del instituto ha continuado y Templo Mayor es un proyecto absolutamente sobresaliente. Con la fundación en el 87 del Museo del Templo Mayor, se consolida la promesa de brindar al público un panorama amplio sobre lo que es la civilización, la cultura mexicana. Los resultados de sus investigaciones en esta inmensa zona arqueológica, que es el centro de la Ciudad de México y muchos de los que fueron sus alrededores y hoy conurbados, permitieron generar una adecuada estrategia de difusión de muchos otros trabajos arqueológicos y proyectos de investigación. Y ese mismo año, Matos impulsó el proyecto de investigación de la zona arqueológica de Tlatelolco, ciudad gemela de la antigua Tenochtitlan. A esta labor en torno a la cultura mexica tenemos que destacar sus contribuciones hechas para el conocimiento de la zona arqueológica de Tula en sus distintos periódicos, así como la zona arqueológica de Teotihuacán. Con más de 40 años de trayectoria profesional en el INA, el maestro Matos no tuvo que ocultar su vitalidad. Veníamos caminando con él hace un momento y de modo, Matos, hay algo joven que te inunda y creemos que esto es muy notable en la manera de estar en la ciencia de Eduardo Matos.
Él nunca ha negado que la arqueología es su gran pasión, a la que ha dedicado gran parte de su vida como antropólogo, investigador y conferencista, a proyectar sus conocimientos tanto en publicaciones como a través de una intensa actividad docente. Él ha desarrollado también trabajo de campo de una manera que yo espero alguna vez nos cuente desde su más honda subjetividad y no por ello perdiendo profundidad la narración. Oír de Matos algunas de las aventuras, recuerdo algunas que me has narrado sobre aquellos primeros trabajos en Tabasco, que son formidables y que tendremos que escuchar de parte de él y de algunos otros miembros de la comunidad, porque tuve la oportunidad de tratar a muchísimos de los grandes que nos han dejado, por cierto, no, en muchos casos no hace tanto tiempo. Destaca su trabajo en la ENA. Las materias que Matos ha desarrollado ahí creo que han sido fundamentales para la formación de los jóvenes arqueólogos. Creo que ahí podemos destacar entre sus especialidades, tema de la arqueología en general, desarrollo de las sociedades, Mesoamérica, historia de la arqueología, seminario regional mexica, seminario, laboratorio de materiales e historia de México. Sí, en efecto, son décadas de trabajar por los jóvenes y son muchísimos los que han estado bajo su sabia tutela. Con las raíces bien cimentadas en la ENA, en 71 ocupó la jefatura de la especialidad de arqueología y en ese mismo año fue nombrado director de la misma, en lo que años más tarde fundara la maestría en arqueología. No voy a mencionar todos los cargos que Eduardo Matos ha ocupado en el instituto, pero sí destacaré que fue, desde luego, director del museo en el que nos encontramos y que se logra sus 50 años, que fue presidente del Consejo de Arqueología y ocupó muchos cargos también externos, donde yo destacaría la dirección del CIESAS. Él ha colaborado también con la Escuela de Restauración, Conservación y Museografía, donde creo que los enfoques que Eduardo Matos ha desarrollado son dignos de atención en esa escuela y donde tiene una raíz profunda sus contribuciones. Desde luego, pues, en efecto, ya les decía que dirigió el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del 82 al 86. Él ha hecho un trabajo también importante en la Universidad Iberoamericana, en el Centro de Investigación y Docencia de Humanidades del Estado de Morelos, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Regularmente, Matos es invitado a impartir cursos, a dar conferencias en muchísimas instituciones del exterior. En la École de Ciencias Sociales de París, por cierto, te mandaran ahora especialísimos saludos con motivo de la exposición Maya. Fueron muchísimos los académicos que se acercaron para mandarle a Matos un agradecimiento especial por conocimientos que les ha transmitido en las universidades de Estados Unidos, en varias de ellas, en la Complutense de Madrid, de Huelva, en España, y podemos seguirle aquí un rato mencionando la tarea internacional de Matos. Yo doy fe de que él ha sido un asesor importantísimo para el instituto ante muchos organismos internacionales y en temas muy relevantes que tienen que ver con la conservación del patrimonio. Ante la UNESCO, él muchas veces ha tenido a nombre del instituto algunas de las tareas verdaderamente difíciles, discusiones en las que México ha tenido una posición de vanguardia y en las que Matos ha estado ciertamente involucrado. Entonces quiero decir, el tamaño pues no es narrado, de el número de presentaciones de libros, de conferencias, de audiciones en radio, de participaciones en la televisión, la productividad de Matos como gran narrador que es, creo que ha hecho un bien grande a lo que es el conocimiento de nuestro patrimonio. Esa vida dedicada a la investigación, a la arqueología, por demás sobresalientes,
su tarea y muy tenaz, ha sido recompensada de muchísimas maneras. Para el Instituto es un honor que Matos sea un miembro destacado del Colegio Nacional, que sea un emérito de esta institución, que haya tenido una participación tan fértil, tan activa en el Seminario de Cultura Mexicana, en la Academia Nacional de Historia y Geografía, en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en la Academia Mexicana de la Historia, en la Sociedad Mexicana de Antropología, en la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones, en la Sociedad de Antropólogos del Caribe y en la Asociación de Escritores de México. Además, recientemente ha ingresado a la Academia de la Lengua. Sus méritos académicos y la importante labor de divulgación que ha impulsado en el campo de las ciencias antropológicas también le han generado una cantidad de distinciones de las que valen la pena, ¿no? Por ejemplo, él sí es un caballero de la Orden y de las Palmas Académicas de Francia, y puedo seguirle aquí en el número de reconocimientos de Francia, de Alemania, de muchos de los países iberoamericanos, entre otros Venezuela, de la Universidad de Colorado, de las medallas que ha recibido Matos, son muchísimas. Creo yo que no debo seguir mencionando el número de ellas, Matos, espero que todas las tengas guardadas. Y además de la infinidad de artículos para catálogos, de exposiciones, de revistas científicas y de divulgación, de guías oficiales, y su participación también en la tarea de, vía los museos, dar a conocer mucho de lo que es el conocimiento de investigación básica. Matos ha sido un enorme dialogante con los museos en muchas de las grandes exposiciones, no solo de las mayores organizadas por el Instituto, sino por otras instituciones, han contado con la asesoría de Matos. A veces nos olvida que Matos tiene una visión estética muy desarrollada y una fina sensibilidad en prácticamente todas las artes, sin dejar de decir lo que a Matos le ha fascinado: el teatro, la ópera, lo que significa para él la música. Muchos no se lo imaginan de acompañante de algunas puestas memorables en escena de Bellas Artes, pero eso habla también de su vínculo con lo que es la expresión cultural en su totalidad. Creo que no es exagerado decir que Eduardo Matos es un auténtico humanista y que a lo largo de toda esta tarea en el instituto su lugar es excepcional. Creo que si uno ve la bibliografía, lo que él ha escrito, podemos decir, por ejemplo, no sé cuál te gustaría, pero son muchísimos: Los dioses que se negaron a morir, la arqueología y crónicas del Templo Mayor, la breve historia de la arqueología en México, los 50 años de la arqueología en México, el tríptico del pasado, que fue un discurso de ingreso al Colegio Nacional Espléndido, las piedras negadas de la cuartica del Templo Mayor, los comienzos de la arqueología, o algunos de los libros que están aquí expuestos en términos de la relación de las culturas antiguas y particularmente la mexica con la muerte, o su preciosa historia de la arqueología en Mesoamérica. Es impresionante que por lo menos tenemos aquí registradas, y nos estamos al día, 440 fichas bibliográficas que giran en torno al mundo mesoamericano, examinado bajo las perspectivas arqueológica, antropológica, artística, histórica y etnográfica. Querría decir que Eduardo Matos posee un conjunto de cualidades que difícilmente se reúnen. Yo diría, y me acuerdo de algo que no sé por qué razones, y no voy a decir en dónde, nos leía alguien de un libro de oración, decía que hay una externa y visible señal de una interna y espiritual gracia. Todo el mundo sabe que Eduardo Matos es muy simpático. Eso creo que
no puede dejar de recibir como mensaje cualquiera que trate con él. Tiene el don de ser antisolemne y no por ello dejar de ser un hombre de pensamiento muy profundo. Ese don de la simpatía y esa manera de ser siempre muy serio, enormemente disciplinado, un investigador acucioso, un hombre de horarios, y dentro de esta divertida manera cotidiana de narrar la vida que tiene Eduardo Matos, creo que hay un trabajo muy exigente de su parte. La seriedad versus la ironía, que no pueden ocultar su inteligencia, su persistencia, su capacidad para decir y hacer desde la investigación. Esto que les decía antes de su amor por el arte es una de las formas que envuelve su mirada en cuanto a su vínculo y amor por el patrimonio cultural de México. Matos ha inspirado y ha dado sustento a muchas posiciones que en un momento dado se dan en momentos de crisis, de gran polémica, y siempre ha respetado las normas éticas y las normas jurídicas que rigen al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Yo soy testigo de su profundo compromiso con nuestras herencias más antiguas y también su conocimiento de lo que es la creación contemporánea. Yo puedo expresarle de tu corazón mi admiración, Mato. Sabes que hace muchos años que así te veo, como un hombre admirable, pero en esta ocasión yo sí quisiera decirle que creo representar a la comunidad del instituto. Hoy queremos, antes de escucharte, entregarte la primera medalla por el 75 aniversario de nuestro instituto, y con eso decirte que te damos un lugar que te has ganado a pulso por tu lealtad a esta institución y por tu contribución a la cultura mexicana. Muchísimas gracias por estar aquí y por hacernos una historia que es pasado, pero que todos sabemos que tendrá un largo futuro, y solo mentes muy lúcidas y muy conocedoras pueden alumbrar el camino. Pues te la queremos entregar de nuevo antes de escucharte. Le entrega no solo la medalla, sino un diploma al maestro Eduardo Matos. El diploma dice textualmente: el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el marco de la conmemoración de su 75 aniversario, otorga el presente reconocimiento al doctor Eduardo Matos Moctezuma por sus destacadas contribuciones a la cultura y a la conservación del patrimonio arqueológico de México. Ciudad de México, 29 de octubre de 2014. María Teresa Franco, directora general del INA. Y ahora cedo la palabra al doctor y maestro emérito del INA, Eduardo Matos Moctezuma. Muchas gracias. Primero yo quisiera decirle a María Teresa Franco, nuestra directora del INA, que te quedaste corta en las palabras. Bueno. No, mi agradecimiento a las autoridades, mi agradecimiento
a los colegas que veo aquí, muchos de ellos, mi agradecimiento a una institución a la que pertenezco hace 54 años. Ingresé a los 10 años de edad, por cierto, para que no empiecen a hacer cálculos. El INA, pues me ha dado todo. El INA me ha formado a través de mi Escuela Nacional de Antropología, que en alguna época dirigí, no sé si bien o mal, pero no nos metamos en eso. El hecho es que estuve al frente de esa institución que, como bien decía Teresa, ha dado, asómbrense, 8 premios nacionales. Es impresionante, creo que ninguna escuela como tal ha dado ese número de especialistas. Los nombres, Ignacio Bernal, está también, digamos, de egresados de la ENA, está Santiago Genovés, Ignacio Bernal, Román Piñachán, Pablo González Casanova, que se graduó como historiador, Rodolfo Stavenhagen, que fue mencionado, tenemos también a Margarita Nolasco, recientemente a Roger Bartra y, yo que lo recibí también en 2007. Entonces, es impresionante que esa escuela, que a veces es muy criticada, en realidad haya dado tanto. Ahí nos hemos formado la mayoría, pues, de los arqueólogos, antropólogos sociales, lingüistas, antropólogos físicos, que forman el cuerpo académico de nuestra institución y de muchas otras instituciones, inclusive a nivel latinoamericano. Entonces, pues, imagínense mi agradecimiento, pues, a la institución, que además siempre sentí su apoyo a través de investigaciones y de toda una labor que estuve desarrollando en ella, o que estoy desarrollando en ella, y que, pues, hay que seguir adelante. Pero, para ir entrando en materia, para no atormentarlos mucho, no se asusten si empiezo con el siglo XVIII. Dirán ustedes, bueno, pero si es el INA que vamos a ver, bueno, pero hay antecedentes que hay que observar, hay que ver, hay que aquilatar. Y entonces vamos a empezar viendo un panorama muy general. Fíjense que los que nos hemos dedicado sobre todo al estudio de la arqueología, por ahí anda Leonardo también, y yo, y hay otros colegas, pero nos enfrentamos a un problema que yo lo menciono en mi libro, de la arqueología del México antiguo, que es una historia de la arqueología, y es que para escribir la historia de la arqueología en México se necesitarían 50 tomos de este grueso, y puede que aún faltarían algunos más, ¿no? Porque es tan amplia, tan vasta, tan llena de aspectos metodológicos, técnicos, de historia, de detalles, de curiosidades, que en realidad es una tarea difícil querer escribir sobre esto. Entonces, pues, voy a empezar hablando en el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque en ese momento se va a presentar un panorama, sobre todo en España. México aún era colonia del Imperio Español, ¿verdad? Se va a presentar un momento muy, muy importante, ¿no? Y ese momento va a comenzar con la presencia de Carlos III. Carlos III de España, recuerden que era un hombre de un conocimiento muy amplio, lanzó las reformas borbónicas, etcétera, pero dentro del campo que nos interesa, él, cuando era rey de Nápoles, fue quien ordenó las excavaciones de Pompeya y Herculano, y el museo que todavía hay allá en Nápoles, pues fue una obra precisamente de Carlos III. Y este rey pide también que se investigue todas sus colonias, su pasado, qué habían hecho los pueblos que habían habitado en esas colonias, etcétera. Instruye desde esa perspectiva a sus gobernadores, virreyes, etcétera, en ese sentido, ¿no? Él había creado el gabinete precisamente de uno de los gabinetes de antigüedades,
Y Antonio de Ulloa, que ustedes están viendo aquí, fue uno de los encargados de dar los principios para que se enriquecieran esos gabinetes, entre otras cosas, con material arqueológico, ¿no? Pero se va a dar un fenómeno interesante. Resulta que por aquel entonces, y precisamente estando Carlos III al frente como rey de España, van a empezar los enemigos de España a atacarla, y la van a empezar a atacar sobre todo en tres aspectos fundamentales, ¿no? En que habían ganado, habían triunfado, se habían quedado con América porque eran pueblos, los americanos, pueblos sin mayor cultura, pueblos bárbaros, en fin, y que no habían tenido, por lo tanto, ninguna, no había sido una gran epopeya el hecho de conquistar América. Y también les criticaban su ansia por el oro y la imposición brutal de la religión católica sobre los grupos indígenas. Quienes principalmente manejaban estos conceptos eran primero el conde de Buffon, ¿no? Lo vemos por allí, y también William Robertson y Tomás Raynal. Allí falta De Pau, que va a ser violentamente atacado por Clavijero, como ahorita vamos a observar. Entonces estas personas están atacando a España todo el momento aquel de la Ilustración y demás, y vamos a poder ver de inmediato la respuesta que van a tener por parte de, de gente de la Nueva España, ¿verdad? Como es el caso de Francisco Javier Clavijero. Recuérdense que en 1767 Carlos III precisamente ordena la expulsión de los jesuitas de todos los territorios, y tienen que ir a refugiarse sobre todo a Italia, ¿no? Allá va Clavijero y es uno de los primeros que va a responder precisamente todas aquellas palabras que decían De Pau, Raynal, Robertson, etcétera, ¿no? Y lo hace a través de su Historia Antigua de México. Historia Antigua de México. Claro que el título, como esos títulos del 18, era larguísimo, pero ahora ya nada más se redujo a Historia Antigua de México. Y él presenta allí, trae sus disertaciones, que también las escribe, en esa época, trae toda una crítica muy severa a estas personas, y dice que ellos ni siquiera quizá hayan estado en América, que están diciendo puras tonterías. Y cuando se refiere a De Pau, es terrible, porque dice: este señor vierte palabras como un albañal, o sea, como un excusado, imagínense. Pero entonces el jesuita va a darnos esa historia antigua, donde por cierto nos proporciona algunas imágenes fantasiosas de lo que era, por ejemplo, el Templo Mayor, ¿verdad? Retoma también algo del conquistador anónimo, que al parecer jamás estuvo en la Nueva España, en fin. Pero vaya, su respuesta es dar a conocer qué había aquí, que aquí había grupos, hace, todo un recuento de lo que era fauna, flora y demás, pero también de la historia mexica y otros aspectos, ¿no? Entonces responde directamente a estas cosas desde Europa misma, desde Italia, donde él estaba, ¿no? Y viene otra respuesta, el de la arqueología. La arqueología que empieza a, había habido interés, inclusive recuerden que Sigüenza y Góngora había intentado excavar en la pirámide del Sol, en Teotihuacán, ¿no? Nos lo reporta Boturini, don Lorenzo Boturini relata eso. Pero tenemos un momento muy importante, muy interesante, que es el que ustedes están viendo ahí, en donde el gobernador de Guatemala, de la Capitanía General, que era don José Estachería, ordena, siguiendo las ordenanzas de Carlos III, que vayan a esas ruinas de Palenque e investiguen allí qué hay, qué es lo que se encuentra en este lugar. Y el primero va a ser Antonio Calderón. Yo les llamo los tres Antonios. Primero Antonio Calderón, que
va al lugar, rinde algún informe, en fin, pero se ve que Stachelier era un hombre muy estricto y requiere más. Entonces manda al otro Antonio Bernasconi, en 1785, que era además uno de los arquitectos reales, era una persona de conocimientos. Bernasconi va, rinde también un informe que tampoco es muy del agrado del gobernador Stachelier, y entonces manda al tercer Antonio, al capitán Antonio del Río. Militar, al fin y al cabo, pues él cumple órdenes y dice en su informe que no dejó pared ni piso por excavar, o sea, ha de haber hecho barbaridad y media y abriendo hoyos por todos lados. Contrató a 79 indígenas del área para hacer sus trabajos, en fin, y rinde un informe que va a ser muy, muy importante, como veremos un poquito más adelante, ¿no? Entonces, pues, vemos aquí, por ejemplo, se ha dicho que alguien que acompañaba a Del Río era Ricardo Armendáriz. Hay algunas dudas por ahí, pero bueno, él pinta, vean ustedes, dibuja lo que es la Torre de Palenque, ¿no? Este edificio quizá el más elevado que hay en la zona, y otros monumentos, como puede observarse ahí, ¿no? Pero también vamos ya a tener algo interesante, como en 1785 va a haber un interés en la Gaceta de México, en una de ellas, de dar a conocer el hallazgo, la descripción que se está haciendo del Tajín, ¿no? El Tajín, podemos ver ahí este primer dibujo, cómo se nos representa, ¿verdad? Y se habla de que había tabacales allí, eran siembras y demás, y que en algunos recorridos encuentran esta famosa pirámide de los nichos, ¿no? Y entonces se da a conocer en 85. Todo esto es interesante porque José Antonio Alzate, que es quien lleva a cabo estas gacetas y demás, va a publicar un suplemento de la Gaceta, que es precisamente el trabajo sobre Xochicalco. Allí, Antonio Alzate, como lo observan allí, trae esta descripción de Xochicalco, en la cual ya viene acompañada de una serie de dibujos, algunos un tanto fantasiosos también, pero algunos de gran valía, como el que ven abajo del monumento muy conocido de las serpientes, ¿no? Pero menciono todo esto porque le va a servir a este jesuita, que también era de los expulsados, estaba en Italia, y es Pedro José Márquez. Pedro José Márquez tiene estudios de arquitectura, etcétera, allá en Italia, tiene escritos muy interesantes, pero uno de ellos es que también lo hace para rebatir a los que están atacando a España. Escribe Márquez su ¿cómo se llama? Monumenti de arquitectura, en fin, pero se refiere fundamentalmente al Tajín y a Xochicalco, para dar a conocer allá estos recientes, diríamos, hallazgos, ¿verdad? Y que se conozca que no eran pueblos bárbaros, sino que tenían ya una arquitectura, toda una cultura, etcétera, ¿no? Y se va a dar un hallazgo interesante. El año 1790, finales ya del siglo XVIII, y en ese momento reinaba en España Carlos IV. Carlos IV, que es el que está representado en el caballito de Tolsán, ¿verdad? Era un rey que no quería ser rey. Él se dedicaba algo a la relojería, muy en boga en esa época, que regalaban a los gobernantes un reloj muy de oro con cosas, y él hacía eso. Parece que no tenía mucho interés, y desde luego que no tenía las luces que tuvo Carlos III, su padre. Es decir, Carlos IV, pues parece que era más limitado, o por lo menos no le hacía mucha gracia tener el mando. Aquí se le representa casi como un César romano, y desde luego, como digo, sin la brillantez del padre. A veces yo le explico a mis alumnos, para que no se confundan,
que el rey es el que está arriba, para que no. Entonces, Carlos IV, sin embargo, va a tener una importancia en lo que atañe a nuestra arqueología. Resulta que han nombrado a Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla Conde, segundo conde de Revillagigedo, al frente de la Nueva España. Este era un hombre inteligente, quizá uno de los mejores gobernantes de la Nueva España, ¿verdad? Quitó, por cierto, nada más para que se den una idea, a los vendedores ambulantes que estaban adentro del Palacio Nacional. O sea, mandó 20,000 perros, los que sean muy pro la cosa de la fauna. Pues ese señor sí se echó a 20,000 perros que andaban correteando por toda la ciudad. Y en fin, hizo muchas cosas ya muy buenas. Pero una de ellas fue que mandó a emparejar el Zócalo con Plaza Mayor de México, ¿no? Manda a emparejarla, y en esos trabajos aparece el 13 de agosto, fíjense qué curioso, de 1790, dan con la cuatrícula. O sea, estas obras de repente encuentran aquel monumento, no saben qué es, como dice el alabardero, que era un guardia de palacio que llevaba un diario, dice, no tiene ni pies ni cabeza. Tiene razón, la cuadrícula no tiene cabeza, está decapitada y 2 chorros de sangre salen y se encuentran, ¿no? Y por pies tiene 2 garras enormes, ¿no? Pero no la entienden, no la encuentran. Pero el virrey, a petición de Bonavilla, en fin, de varios personajes, porque eso ocurre, como decía, el 13 de agosto de 1790, pero en el mismo año, el 17 de diciembre, va a aparecer la Piedra del Sol, un poco a pocos metros, aparece la piedra solar, ¿no? Entonces se le pide al virrey que esta piedra, por su importancia, esta nueva piedra, sea empotrada en la torre poniente de la catedral, ¿no? Y la otra, que la ven más monstruosa, no entienden bien, la mandan a los patios de la universidad. El hecho de haber colocado a la vista pública la Piedra del Sol y haber mandado un poco a esconder a la universidad la otra pieza, está obedeciendo a que con esa piedra, ¿verdad? Por eso decía yo la respuesta de la arqueología, con esa piedra se veía, como lo dice su estudioso, don Antonio de León y Gama, ¿verdad? En su libro, la descripción histórica y cronológica de las 2 piedras, allí dice claramente que lo motiva a escribir sobre estos monumentos que acaban de aparecer, el hecho de que vean los que están atacando España allá en Europa, los enemigos europeos de España, que vean que aquí hay un avance significativo, que son piedras talladas no con cinceles de acero, sino con otras piedras duras, y hace todo el estudio de ambas figuras, y más tarde aparece también, un año más tarde, la piedra de Tiso, que va a incluir después posteriormente en una segunda edición, ¿no? Pero entonces vemos cómo estos monumentos, aquí vemos sus grabados de esa descripción histórica y cronológica, es, digamos, el retorno de estos materiales que ya no van a ser destruidos como lo eran en el siglo XVI. Ahora se les va a respetar, claro, para conveniencia española, ¿no? Ese calendario, esa piedra, dice, es un círculo perfecto, tiene la cuenta de los días, etcétera, para que vean que sí eran avanzados. Ahora imagínense, los españoles basándose en los monumentos indígenas para, digamos, para defender o para defenderse de aquellos ataques. Finalmente, como decíamos, esta piedra, ven ustedes ahí abajo en la catedral, cómo está clavada precisamente en la torre poniente. En cambio, la cuadrícula es enviada al patio de la universidad, que vemos ahí en un grabado, una pintura de Pedro Gualdi, ¿no? Entonces queda ahí, podrán observarla en la esquina de acá, en la esquina de la ¿qué es? La izquierda de ustedes. Por allí se alcanza a ver un poco el monumento. Si quieren enterarse más de qué características tuvo esta piedra, pueden leer un libro que escribimos Leonardo López Bojanillo sobre 6 grandes monumentos mexicas
en los cuales a él le tocó escribir sobre la Coatlicue, a mí sobre la Piedra del Sol, en fin, pero ahí se relatan pormenores, detalles y diversos aspectos relacionados con todo esto. Fray Servando, que tiene nombre de calle, Fray Servando Teresa de Mier, es muy importante porque Fray Servando pertenecía a la orden de los predicadores, es decir, Fray Servando era dominico, era muy bueno para hablar al público, y entonces lo invitan un 12 de diciembre de 1794 a que diga el sermón en honor de la Virgen de Guadalupe en la Basílica. Y allá va Fray Servando, nada más que antes se había reunido con un señor Borunda, que yo creo que estaba medio Lucas Borunda, bueno, que había dicho que Quetzalcóatl, no sé qué, total, que llega Fray Servando, están las autoridades españolas, está ahí el obispo, todo, ¿verdad? Y Fray Servando se le ocurre, pues ya sentía la cuestión independentista un poquito, ya era muy rebelde, y entonces les echa un rollazo a los que están presentes ahí, en las que en pocas palabras dice que la gloria de la evangelización no estuvo en manos de los españoles, sino que había estado ya en manos de un apóstol que en la figura de Quetzalcóatl había venido a predicar a América, que por lo tanto era muy anterior, era Santo Tomás, decía él, y no era de ninguna manera los frailes que habían entrado en el 16, sino que antes ya existía, ¿no? Bueno, se arma la grande, le confiscan los libros, lo deportan a España, se escapa. Bueno, es toda una vida apasionante, lean sus memorias. Pero el hecho es que vemos aquí ya también ese interés, ese deseo, pues, digamos, de restar ahora a los españoles, a los peninsulares, toda esa gloria de las que ellos se ufanaban. En 1803 llega Humboldt, aquí venía de todo su viaje por Sudamérica y va a estar recorriendo aquí algunos lugares que mencionan, no los recorrió, pero en fin, el hecho es que, pues, dentro de sus estudios hay cosas muy atinadas, también hay errores, muy de la época también, pero él se lleva algunas piezas para el gabinete del rey de Prusia, en donde quedaron depositadas y me imagino que todavía estarán por allá. Y tenemos una figura que es muy importante, que es Guillermo Dupé. Dupé va a hacer 3 grandes recorridos ya allá por 1806, 7, por ahí, va a hacer 3 grandes recorridos y nos va a dejar toda una serie de descripciones y de dibujos, etcétera, de esos recorridos. Dupé es muy importante porque, pues, ya es quizá de los últimos que tiene, de cierta forma, el apoyo también de la corona para poder hacer sus investigaciones, sus recorridos, figura realmente destacable dentro de la arqueología nacional. Y vamos a dar un salto, vamos a llegar ya al México independiente, es decir, ya ha ocurrido muchas cosas y tenemos aquí un personaje realmente relevante dentro de la arqueología mexicana, que es don Leopoldo Batres, ¿no? Era capitán de caballería, de lanceros de Juárez, ¿no? Y bueno, su familia era muy amiga de don Porfirio, en la época del porfiriato, ¿no? Y él va a crear la primer inspección de monumentos, ¿no? Hacia 1884, 85, por allí, va a fundar la inspección de monumentos, que va a tener a cargo muchos aspectos, precisamente de ver la condición de los monumentos, de que no se extraigan, no sé, ciertas normas para el trabajo arqueológico. Aquí se saltó esto. Bueno, también, bueno, aquí vemos nada más lo que es esta piedra que había permanecido empotrada en la torre poniente de la catedral. Todavía hay un letrero ahí que señala, y una barra que señala a dónde llegaba digamos, la parte inferior de la piedra, ¿no? Y hay un volante que se llama El adiós y triste queja del gran calendario azteca. Este
hay pocos ejemplares. Leonardo ha investigado y ha encontrado, primero uno de ellos se lo regaló nuestro común amigo, el licenciado José Antonio Pérez Porrúa. Él mantenía algunos de estos volantes donde viene todo el verso de el adiós sin triste queja, se lo obsequió a Leonardo. Leonardo investigó que hay otro en París, en fin, pero realmente es interesante porque marca el momento. Eso del adiós es porque lo van ya a quitar de la torre poniente Batres y se lo va a llevar al museo de arqueología en la calle de Moneda, ¿no? Aquí vemos también cómo el mismo Batres va a hacer los descubrimientos en 1900, en el año 1900, atrás de la catedral, en la famosa calle de las Escalerillas, ¿no? Ahí tenemos algunos de los, es casi como un diario de campo, va relatando día a día lo que va encontrando con fotos, etcétera, ¿no? Y un plano muy importante, porque se ha atacado mucho a Batres y sí tiene cola que le pisen, pero hay algo muy importante, es de los primeros en que trata de ubicar a los objetos bidimensionalmente. O sea, los arqueólogos siempre ubicamos nuestros materiales a partir de tres, líneas, ¿verdad? Profundidad, no sé, X, no sé qué, Y, Z, pero para que el objeto quede ubicado allí en el espacio, ¿no? Entonces, él aplica esto en la calle de las Escalerillas, pero desde una perspectiva bidimensional, solamente con dos medidas, ¿no? Esta es una foto memorable. Batres trabaja en Xochicalco y allí lo tienen, es el gordo del centro, que como ven tenía su campamento ahí, hecho con tablas del Museo Nacional, porque en una de ellas se puede leer que era algo ahí del museo o algo así. Bueno, pero ahí pueden ver abajo también algunos de sus trabajos en la Pirámide del Sol en Teotihuacán, que él comienza hacia 1905, ¿no? Ahora, hay un hecho muy importante porque es un antecedente inmediato de la ENA y de lo que será el INA. Es decir, esta Escuela Internacional de Arqueología y Etnología, que van a establecerse con el apoyo del gobierno de México. Era todavía don Porfirio, ya le faltaba poco para irse, pero con el apoyo del gobierno porfirista y el gobierno de Francia, el gobierno de Prusia, la Sociedad Hispánica de América y 3 universidades norteamericanas, que eran Pensilvania, Harvard y Columbia, ¿no? Entonces, allí, pues, bueno, estos son los trabajos de otro gran especialista, de Maudsley, ¿verdad? Ahí lo vemos implementando como su lugar para investigar uno de las pirámides, pues el interior, ¿no? El primer director de esa escuela internacional es Edward Seller, que ven ahí, y Celia Nuttall va también a andar por ahí apoyando mucho. Celia Nuttall es la que tiene la patita parada, allí esa foto maravillosa con su... y además es la que estudia un códice y otros, que alguno lleva su nombre, Xochitl Nuttall. Pero son personajes que allá por principios del siglo 1910, 20, van a estar muy presentes, y Seller es el primer director de la Escuela Internacional. Después le va a seguir un gran antropólogo norteamericano que es Franz Boas. Boas es el que va a pedirle a Gamio, dentro del seno de la Escuela Internacional, que haga trabajos estratigráficos, ¿no? Y entonces Gamio se va a dar a esa tarea. Aquí tenemos también algunos otros investigadores, Malen, por ejemplo, ¿no? Que también tiene investigaciones bastante importantes, sobre todo en la zona maya, ¿no? El Museo Nacional, que venía funcionando desde años atrás. Aquí vemos a algunos de sus directores, de otros ya no pudimos encontrar fotografías, ¿verdad? Pero en ese momento, a principios del año 11, de 1911, por fin, bueno, la revolución había estallado el 20 de noviembre del año anterior, y aquí vemos a don Porfirio en el Ipiranga retirándose hacia Europa
una vez que ha declinado y tiene que salir del país. Viene la revolución. La revolución va a ser muy importante, revolución y antropología, como pueden ver ahí. Aquí volvemos otra vez a Seller, ¿no? Con todo el equipo de la Escuela Internacional. Vemos abajo la foto en donde él va acompañando. Ahí vemos una figura interesante, que es esta señorita Isabel Ramírez Castañeda, que hablaba el náhuatl y que también hizo trabajos arqueológicos. Esta Escuela Internacional tenía alumnos de Alemania, de los países que patrocinaban, ¿verdad? Y lo que es interesante es que ya se hacían allí estudios y el enfoque que estaban dándole Boas, Engelhardt, Tossel, todos los que habían sido sus directores, era que se hiciera una antropología, ¿verdad?, integral, es decir, los lingüistas, ya estaba ahí algún lingüista, J. Alden Mason, yo lo conocí ya muy grande, a J. Alden Mason, que se formó en esta Escuela Internacional, y así había varios antropólogos, digamos, ahora llamaríamos antropólogos sociales, ¿verdad?, arqueólogos, etcétera. O sea, ya era la simiente de que la antropología tenía que tener estas ramas en su interior, ¿no? Ahí tenemos a Franz Boas, ¿verdad?, que es, digamos, el segundo director, y es el que le va a pedir a Gamio que haga estudios en Azcapotzalco. Don Manuel va a Azcapotzalco y hace su estratigrafía, sus trabajos, hace varios pozos y demás. Ahí tienen ustedes una de las primeras estratigrafías que se hace para poder entender lo que había en ese lugar. Él define ahí que hay 3 niveles, uno muy profundo, que era lo que llamaban cultura de los cerros, lo que ahora llamamos preclásico, otro teotihuacano y finalmente el azteca hasta arriba. Pero ya lo está probando con trabajos de este tipo, ¿no? Ya, y él mismo, Gamio, recomienda, dice, cualquier trabajo científico debe hacerse estratigráficamente. Quizá aquí jugó algún papel Engelhardt, que también fue director, fue el tercer director de la Escuela Internacional, era geólogo, ¿no? Fíjense nada más, ya en esa época, principios del siglo, tenían ya toda esta concepción, ¿no? Pero Gamio la va a capitalizar. Gamio va a decir, muy bien, ahora vamos a poner en práctica todo esto que he aprendido. Él se graduó en Columbia, allá por 1921, lo ayuda mucho Celia Nuttall, la de la patita levantada con sus y va a crear este proyecto. Este proyecto es importantísimo porque es el primer proyecto ya en la práctica, ya con un sentido específico de un estudio integral. Gamio lo que hace es que va a invitar, además hace un equipo multidisciplinario, en fin, invita minerólogos, invita geógrafos, invita arquitectos. Ignacio Marquina va a estar con él colaborando ahí. Pablo González Casanova, el padre de Pablo y de Enrique, está ahí como lingüista, precisamente. O sea, se crea ya todo este equipo porque ya no se concibe, imagínense, desde esa época, en 1917 empieza Gamio el proyecto en Teotihuacán, ya no se concibe que la antropología es nada más alguna rama de ella, no, que lo conforman varias ramas como la lingüística, la antropología física, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí vemos a don Manuel de chiquito, luego de adulto y luego de padre, como le dice ahí, y tiene una virtud muy grande. Divide el país en 11 zonas, pero no nada más al azar, sino que él ve que sean áreas por investigar que tengan alguna cosa en común culturalmente, por situación geográfica, etcétera, ¿no? Entonces, en la población del Valle de Teotihuacán, que así se llama su proyecto, él escoge Teotihuacán como ejemplo de la zona central, que la ven ahí en rojo, más o menos, no lo veo bien, pero escoge de que el ejemplo va a ser Teotihuacán, ¿no? Y la estudia desde el momento prehispánico, el colonial y el moderno. Digo, el moderno para esa época, 1917, la revolución todavía estaba por ahí, echando balazos, ¿verdad? Pero Gamio va a dividir el país en esas 11 áreas. La segunda que se iba a investigar era Oaxaca, los valles de Oaxaca, fíjense.
también como ejemplo del área correspondiente, ¿no? Que ven ahí en verde abajo, ¿no? Bueno, entonces, dos categorías son para él fundamentales en su estudio, que son población y territorio. Son las dos bases fundamentales que él va a utilizar para su concepción integral de la antropología. Entonces ahí tienen una de las primeras ediciones, el área de investigación. Él excava en la ciudadela y encuentra lo que es el llamado templo de Quetzalcóatl. Allí en los tres dibujos sobrepuestos pueden ver cómo se encontraba, cómo interviene y cómo finalmente ya saca los monumentos. Pero el del templo de Quetzalcóatl es muy importante. Pero vean esto, también trae una serie de estudios, ¿verdad?, de antropología física en hombre vivo, en personas vivas, ¿no? Y trae todo el estudio con fotografías, etcétera, y trata de implementar una serie de mejoras, ¿no? Aquí vemos cómo se hacen los talleres allí en Teotihuacán para enseñarles a hacer cerámica, para enseñarles, en fin, varios aspectos, ¿no?, de artesanía para que pudieran tener una mejora social. O sea, era una antropología comprometida y aplicada. Claro, era ya producto de esta revolución, de este movimiento que empezaba a descubrir al indígena, ¿verdad? Y lo vamos a ver también en la pintura, por ejemplo, en el arte, en la pintura de Diego, en la pintura en muchas otras expresiones, en la música, etcétera, ¿no? Pero él invita a Goitia, aquí lo vemos, a que vaya allá, para que dibuje también lo que son todas estas cosas, estos monumentos, las danzas que todavía se bailaban allí, ¿no? Goitia lo hace y ahí tenemos pues en el tomo moderno, de esos tres tomos que publica Gamio, pues vemos ahí también la expresión dancística, ¿no? En este caso y muchas otras cosas más. Pero pasado aquel momento, pues van a pasar varios años, en fin, y llegamos al momento en que gobierna Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, como saben, pues está más comprometido con el aspecto campesino, con el aspecto, en fin, inclusive indigenista y demás, y entonces va a conjuntar algunas dependencias que estaban por ahí para formar en 1939 el Instituto Nacional de Antropología, ¿no? La Escuela Nacional se había creado un año antes, en 1938, en el seno del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional, también creado por Lázaro Cárdenas. Entonces, pues, el INA surge con, un año más tarde se le anexa la escuela al instituto, y ya queda como parte de él, igual que el Museo Nacional, en fin. Y a partir de ese momento vamos a ver una serie de trabajos ya institucionalizados, ¿verdad? Porque ya se cuenta con la escuela para formar gentes en las 4 ramas de la antropología, que por eso decía la importancia de Gamio y la población del Valle de Teotihuacán y de la escuela internacional, que ya planteaban que tenía que haber los lingüistas, los antropólogos físicos, los sociales, el arqueólogo, etcétera, haciendo esos trabajos como los había implementado Gamio en Teotihuacán. Y entonces, uno de los primeros trabajos que el INA va a enfrentar es ni más ni menos que el de Jorge Acosta en Tula. Empiezan a encontrar en Tula, Jorge Acosta empieza a excavar, la Sociedad Mexicana de Antropología se reúne para apoyar los trabajos, para discutir, hay una discusión ahí que si esta era la Tula mítica, etcétera, y Jiménez Moreno, don Humberto Jiménez Moreno, mi maestro de historia antigua, hace el estudio y plantea que esa es Tula Chicocotitlan mencionada en las fuentes y que no era Teotihuacán como algunos creían, ¿no? Entonces, allí empieza un poco la simiente de la llamada en la historia ahora, cuando Jiménez Moreno, ya después ya la va a implementar más, pero en un principio él aporta ese dato junto con la arqueología, el dato de los análisis de documentos históricos, códices y demás, ¿no? Y llegamos así ya a los años de 1950 en adelante, en donde el INA, sobre todo en los años 60, va a tomar un auge sin precedente, ¿no? Es decir,
Perdón, aquí me salté. En primer lugar, allá por los años 50 hay algunos hallazgos interesantes. El de Alberto Ruz, uno de los grandes arqueólogos de Lina, inclusive defensor del patrimonio arqueológico. Quiero decirles un detalle: Alberto Ruz fue detenido y metido al bote, perdón, a la cárcel, qué lenguaje. Bueno, lo meten al bote porque defiende que en Chichén Itzá quieren hacer no sé qué cosa, una cosa rara. Él se opone, ¿verdad? Y lo detienen ahí un rato porque no permite pues que eso se lleve a cabo. Pero quizá la gran obra de Alberto Ruz es el descubrimiento de la tumba de Palenque. Independientemente de lo espectacular de esto, lo importante para la arqueología estriba en que Ruz abre el panorama de que estos monumentos, que aparentemente eran masivos, estas pirámides, en ocasiones no lo son, sino que en su interior pueden contener tumbas como la que él está encontrando hacia mediados del siglo XX, ¿no? Y pues uno de los grandes arqueólogos que Lina dio. También tenemos otro personaje, Ignacio Marquina, ¿no? Marquina, arquitecto, ya había colaborado con Gamia, publica una de las obras que es, digamos, ya un clásico de la arqueología mesoamericana, la arquitectura prehispánica, ¿no? Todos hemos consultado su obra, sigue siendo una obra señera, o sea, por excelencia. Yo tuve la suerte de colaborar con él. Por cierto que lo nombran, él había sido director de Lina, y le tocó cosas muy peliagudas como los restos de Cuauhtémoc. Entonces, que él finalmente dijo, no son, después de los estudios que se le han hecho, salieron en la prensa, hay que fusilarlo por la espalda como traidor a la patria, porque el señor defendía una verdad científica. Bueno, pues ya era una persona grande, ya tenía más de 80 años, cuando lo nombran director de monumentos prehispánicos. Y el doctor Eusebio Dávalos, que había sido ya después director de Lina por muchos años, por cierto, primer graduado de la Escuela de Antropología, se graduó con la tesis de la deformación craneana entre los tlatelolcas, el primer graduado. Creo que el examen duró como 4 horas porque no sabían cómo era, pero era el primer graduado. Bueno, pues pregúntale tú más. Total, que se pasó como 4 horas, pero finalmente le dieron, creo que cum laude o algo así. El hecho es que don Eusebio, en un momento dado, nombra a Marquina al frente de monumentos prehispánicos. Marquina acepta, imagínense, tiene una experiencia de toda la arquitectura mesoamericana, y entonces me invitan a mí. Yo era un muchacho joven, guapo, bueno, ya lo que dijo Tere, ¿no? Todo eso. Entonces, un día me manda a llamar a Dávalos y me dice, oiga, joven, quiero que usted se haga cargo de la subjefatura de monumentos prehispánicos. Le quiero decir que el arquitecto Marquina es el que va a ser director. Y yo tenía 26 años, 27 años. Yo me quedo sin hablar y digo, doctor, pero seguro que soy yo. Sí, usted, joven. Yo dije, bueno, pues sí, acepto, claro que sí, con mucho gusto, y más con Marquina. Entonces ya empezamos a trabajar. Y al rato ya me di cuenta, porque empezaban algunas alabanzas. Entonces decía, no, fíjense, qué bien lo hizo el arquitecto en tal asunto, esa su edad, 80 años, lo hizo muy bien. Si había algún error, bueno, ¿qué pasa con Marcos? Es el joven que debe advertirle, entonces es un hombre grande, ¿qué pasa? Entonces, total, que nunca me llegaba la gloria, porque todo era a mi gran y admirado maestro Marquina, y con mucha razón, ¿no? Pero bueno, allí está esa obra clásica de la arqueología mesoamericana, y desde luego el museo. El museo, sabemos, estos días se ha estado celebrando. Aquí está Antoine, como le digo, Antonio Saborí, que lo dirige actualmente, y sabemos que allá por 1964 va a hacerse esta obra, creo que fue en 18 meses. Pedro Ramírez Vázquez realizó realmente una obra imponente, con la idea de mostrar el mundo prehispánico abajo y el mundo indigenista arriba, en el segundo piso. Desgraciadamente, el mundo indigenista casi nadie lo visita, que se quedan por acá abajo, y es una lucha para que puedan subir, porque hay cosas realmente maravillosas. Y aquí ven fotos de algunos de los traslados. El mal llamado Tlaloc
que pareciera ser una Chalchitlicue, y la Piedra del Sol cuando es sacada del Museo Nacional en la calle de Moneda para venir a su nueva sede. Creo que 7 traslados se han hecho, según nos reporta Leonardo, no te duermas. Leonardo ya ha escrito sobre eso, de los diversos traslados que ha padecido esta pieza, pero quizá para bien, ¿no? Bueno, perdón, ya me salté. Bueno, es el museo, aquí vemos las salas de arriba también representadas, en fin, y lo que representa el Museo Nacional para todos los mexicanos. Aquí ya no podemos hablar de arqueólogos, de etnólogos, lo que es para México esta presencia. Una vez inaugurado, ganó un premio en Brasil, en fin, ha sido reconocido como uno de las grandes presencias que contienen todo un acervo en su interior y que es parte de nuestra historia, ¿no? De allí, Ramírez Vázquez fue invitado a otros países para crear museos. Bueno, ocurre como siempre un momento terrible que fue el robo, ¿se acuerdan? Allá en 1985 del Museo de Antropología. Afortunadamente, pocos años después se recuperaron todos los objetos, ¿no? Pero la arqueología sigue avanzando y tenemos la presencia de gentes, por ejemplo, en lo teórico como Gordon Chai, ¿no? Y seguidores de él, quien da a conocer las ideas de Gordon Chai, un gran arqueólogo australiano que radica en Inglaterra y ahí ejerce sus funciones, pero fue Pedro Armillas, que es el que tienen allí. Pedro, con un aparato de fotografía aérea, fue uno de los grandes arqueólogos mesoamericanistas. Venía de la Guerra Civil Española, pero esto de las nuevas técnicas es impresionante porque en los años 60 es una cantidad, un cúmulo de tecnologías que se van a implementar en lo teórico, en lo práctico. Ahí lo vemos, como decía, con el aparato de foto aérea para poder, es un elemento que usamos mucho los arqueólogos y que se usaba a partir prácticamente de los años finales de 50, principios de 60, y quien le da un buen impulso es José Luis Lorenzo, ¿no? Pero esto es otra cosa, aquí no se ve nada, es un cuadro de Bartra. Bueno, pues no hay nada. Bueno, aquí vemos lo de la fotografía aérea y demás, y los recorridos de superficie, que también en los años 60 se van a implementar, el Settlement Patterns o algo así le llamaban en inglés. Pero aquí vemos un recorrido previo que hacen estos personajes, ¿no? Blom, Lafar, ¿no? Sin la ayuda de fotografía aérea se van y hacen todo un recorrido maravilloso allá por los años 20, 30, de parte de Mesoamérica, y se van a pie, ¿no? Y llegan pues a escribir sus resultados. Pero fíjense una cosa interesante, es Pablo Martínez del Río el primero que usa la foto aérea, una foto fija. Pero ven ahí la foto de Tlatelolco. Él va a escribir Tlatelolco a través de los tiempos y va a trabajar en 1945, 46 por ahí, a instancias de Barlow, de Robert Barlow, que es el que lo invita a que hagan estos trabajos en Tlatelolco por la importancia que el lugar tiene, ¿no? Y don Pablo reúne un grupo, Antonieta Espejo, Griffin y otros más, para poder hacer estos trabajos. Y bueno, yo tuve la suerte de trabajar ahí, a las órdenes de Paco González Rull, ¿no? Y después vienen, por ejemplo, ya cosas muy modernas, ¿no? Ya usando los satélites, por ejemplo, en este caso para Teotihuacán, ¿no? En donde ya realmente toda esa tecnología aplicada a la arqueología, no solo en ese aspecto, también en el fechamiento, ¿no? En la prospección, en fin, en una serie de aspectos, cómo va siendo importante todo esto. Y el INAH lo ha sabido implementar. En ese momento también vemos los trabajos de Milo, de René Milo, en Teotihuacán, precisamente con los recorridos de superficie. Es un trabajo muy importante que él hace allá por 1962-64, en el cual busca tres cosas. Uno, hacer el plano de la ciudad. Segundo, ver su crecimiento. Tercero,
ver su densidad poblacional, ¿no? Y nos da entonces los primeros resultados desde esa perspectiva, ¿no? Otro trabajo es del Teotihuacán Valley Project de William Sanders, ahí lo vemos, que también va a implementar, va a hablar de las áreas simbióticas en sus trabajos también en Teotihuacán, ¿no? Entonces, pues como ven, todo esto va implementándose. El INA realiza trabajos y Ignacio Bernal, otro de nuestros grandes arqueólogos, va a llevar a cabo el proyecto Teotihuacán al mismo tiempo que estos dos personajes están haciendo sus trabajos allá por los años 60, ¿no? Bernal además fue director del INA, pero había trabajado en Daizú, en Yagul, en varios sitios, pues, y de todos ellos hizo las publicaciones correspondientes. Estamos editando sus obras completas en el Colegio Nacional. Matos me pusieron ahí. Bueno, yo trabajé allí en Tula, pero recuerden que el gran trabajo de los años 40 lo hizo Jorge Acosta. Yo intervine sí con el proyecto Tula, tratando de hacer un programa un poquito integral, invité a algún antropólogo social a que hiciera el estudio de las fábricas cementeras, en fin, y mandamos a hacer el plano, la fotografía aérea exclusiva por el INA para hacerla a 1 a 5.000 para poder hacer nuestros recorridos. Ahí trabajó, en algún momento estuvo Enrique Nalda, Juan Yadeu, digamos, colaborando, Pastrana, Alejandro Pastrana, todos ellos también de nuestra institución, ¿no? El rescate también es obra de José Luis Lorenzo, ¿no? Se hicieron muchos trabajos de rescate, el de Malpaso, a cargo de Carlos Navarrete, allí colaboré yo con él, y también la New World Archaeological Foundation estuvo presente. Este es el juego de pelota doble que me encomendó Carlos excavar, y que tiene 2 canchas para excavar, para jugar al mismo tiempo, ¿no? Después tenemos también ya trabajos hacia 64, con lo de Paco González Rull y otros que estuvieron ahí, pero ya más recientemente Salvador Guillén también va a trabajar ahí y encuentra la famosa caja de aguas y una cantidad de entierros, algunos coloniales, presentes, y hace su tesis sobre el templo de Quetzalcóatl, ¿no? Estos rescates arqueológicos han sido importantes porque han permitido salvar en buena medida, que es una de las funciones de nuestra institución, los monumentos, ¿no? Aquí tienen cuando se encontró el templo de Quetzalcóatl, que permanece en la estación Pino Suárez. Ahí se puede ver porque el INA peleó que se debía quedar en ese lugar, ¿no? Después ya vienen otros aspectos, como el programa de arqueología urbana. Yo lo implementé hacia 1990, ya muy reciente, como parte del proyecto Templo Mayor. Entonces, allí viene algunos de los trabajos hechos en la Casa Cultural de España, en donde se encontraron estos vestigios, y que piensa también Raúl Barrera, quien está ahora al frente, que podrían estar ahí los restos del Calmecac. Después ya vemos ya en el área de Templo Mayor que se continúan las excavaciones hasta que viene el 2 de octubre, no se olvida, de 2006, en que el programa de arqueología urbana encuentra esta monumental escultura de la diosa de la tierra, de Tlaltecutli, ¿no? Entonces, de lo que era un programa de rescate, ya se convierte en un proyecto de investigación arqueológica. En ese momento tengo que decidir quién se va a hacer cargo de este trabajo. Hice mis listas, ¿verdad?, para ver quién era el tapado. Bueno, fulano tiene tales características, y realmente había una persona que era la que tenía que hacerse cargo de esto por su conocimiento de lo mexica, porque había estado conmigo desde los 14 años de él, 14 años de edad, había estado conmigo en el proyecto Templo Mayor, y tenía además un amplio conocimiento de las fuentes históricas, y dije, no, quien va a cargar con esto es Leonardo López Luján, ¿no? Digo, a ver, Leonardito, ahora es cuando, y ahí está, ahí sigue.
Y ahí va a seguir con el apoyo de la dirección de Lina. Porque no es la excavación cuesta, la excavación cuesta. Entonces, ya para terminar, porque creo que ya estoy aterrorizándolos, aquí vemos varios trabajos que se hicieron en aquella época. Por ejemplo, el trabajo de don Jorge Acosta en Teotihuacán, coordinado por Ignacio Bernal, que excavan toda la calle de los Muertos, etc. Yo lo colaboré con don Jorge ahí. Me tocó excavar la parte de abajo, el de los caracoles emplumados. Don Jorge me lo encargó, ¿verdad? Y pues allí tenemos toda esa presencia. Y actualmente, ya para irme acercando al final, tenemos también los trabajos en el interior de la pirámide de la Luna, ¿no? Que hicieron Saburo Sugiyama, Rubén Cabrera. Allí estuvieron varios arqueólogos colaborando y que dio unos resultados interesantísimos, como ven, varias etapas constructivas, en fin, toda una presencia. Y se encontró en el interior, ahí ven ustedes, diversos vestigios, algunos interesantísimos, ¿no? Animales con restos de que habían estado encerrados en sus jaulas de madera, se veían las huellas, en fin, ha sido uno de los proyectos. Y actualmente, ustedes escucharán por estos días lo que Sergio Gómez va a tener que decir de lo último que está haciendo en la Ciudadela, ¿no? Con este túnel. Lo fui a visitar la semana pasada, es impresionante. Tú dijiste hoy la nota, ¿no? De que se vino. Él ya expuso hoy. Bueno, pues los que hayan ido, creo que se habrán sorprendido de lo que se está encontrando ahí, ¿no? Y hubo otros trabajos en Cuicuilco, Ignacio Bernal en Yabul, allá por 73, Roberto Gallegos en las tumbas de Sachila, la de Huijazó en Oaxaca, que encontró Méndez. El Templo Mayor, pues sí, no puedo dejar de mencionarlo, que ahí está el pleno corazón de la Ciudad de México, emergiendo pues lo que era el principal templo de los mexicas, ¿no? Aquí está lo que les decía, esta deidad enorme de casi 4 metros por lado, la cual removimos, se trasladó al interior del museo y se empezó a excavar debajo y a los lados, y se fueron encontrando ofrendas, lápidas de Tlaloc, unas ofrendas riquísimas, un tanto diferentes a las del Templo Mayor, lo cual nos daba otro contexto, por cierto. Y pues es la investigación que sigue adelante, teniendo al frente a Leonardo y a todos sus colaboradores, que son realmente personal muy significativo. Para terminar, ya, porque llevo 1 hora exacta, exactita, para culminar, a ver, vean esta foto, quizá sea de allá por 1925, que es muy significativa. Es la que cierra mi libro, el de la historia de la arqueología, porque es muy simbólica. Vean ustedes, primero la modernidad en esa época, un avión en Teotihuacán, ¿no? El avión en Teotihuacán, la población, la gente viva, ¿verdad?, que se acerca a ver todo esto, y al fondo lo que es uno de nuestros monumentos emblemáticos, la llamada Pirámide del Sol. Entonces, pues ya no quiero agobiarlos más, con esto me retiro, pero solamente con un aspecto importante. Estamos celebrando los 75 años de nuestra institución, pero ya la directora quiere expresar algo. Muy bien, Matitos, como me dice de cariño, Matitos, muy bien que celebremos los 75 años, muy merecido porque la institución realmente ha hecho mucho, pero ¿y ahora qué? Adelante. Y ese es el gran reto que tenemos todos nosotros. Ahora que tenemos que superar, si es posible, lo que hicieron todas estas gentes. Muchas gracias. Just a matter of time before you give it a try. Just a matter of finding the way to your heart. Mismo que continúa vigente hasta hoy. Hoy por la mañana señalábamos que algo a reconocer en lo que ha sido la historia de la arqueología, de la que él va a hablar muy ampliamente, pero me refiero a las últimas décadas,
ha sido su consistencia, su permanencia, con más de 300 y tantos proyectos que actualmente están en vigor. En términos de investigación arqueológica, podemos decir que el trabajo del instituto ha continuado y Templo Mayor es un proyecto absolutamente sobresaliente. Con la fundación en el 87 del Museo del Templo Mayor se consolida la promesa de brindar al público un panorama amplio sobre lo que es la civilización, la cultura mexicana. Los resultados de sus investigaciones en esta inmensa zona arqueológica, que es el centro de la Ciudad de México y muchos de los que fueron sus alrededores y conurbados, permitieron generar una adecuada estrategia de difusión de muchos otros trabajos arqueológicos y proyectos de investigación. Y ese mismo año, Matos impulsó el proyecto de investigación de la zona arqueológica de Tlatelolco, ciudad gemela de la antigua Tenochtitlan. A esta labor en torno a la cultura mexica tenemos que destacar sus contribuciones hechas para el conocimiento de la zona arqueológica de Tula en sus distintos periódicos, así como la de la zona arqueológica de Teotihuacán. Con más de 40 años de trayectoria profesional en el INA, el maestro Matos no pudo ocultar su vitalidad. Veníamos caminando con él hace un momento y de modo, Matos, hay algo joven que te inunda y creemos que esto es muy notable en la manera de estar en la ciencia de Eduardo Matos. Él nunca ha negado que la arqueología es su gran pasión, a la que ha dedicado gran parte de su vida como antropólogo, investigador y conferencista, a proyectar sus conocimientos tanto en publicaciones como a través de una intensa actividad docente. Él ha desarrollado también trabajo de campo de una manera que yo espero alguna vez nos cuente desde su más honda subjetividad y no por ello perdiendo profundidad la narración. Oír de Matos algunas de las aventuras, recuerdo algunas que me has narrado sobre aquellos primeros trabajos en Tabasco, que son formidables y que tendremos que escuchar de parte de él y de algunos otros miembros de la comunidad, porque tuvo la oportunidad de tratar a muchísimos de los grandes que nos han dejado, por cierto, no, en muchos casos no hace tanto tiempo. Destaca su trabajo en la ENA. Tired of waving goodbye, you're kept out of sight, lost in confusion. Still, I don't know why you covered your eyes. La licenciada María Teresa Franco, directora general del INA, nos dará las palabras de bienvenida. Muy buenas noches a todos. Querido gran Tlatoani, don Eduardo Matos Moctezuma, estimadísimo señor secretario técnico del INA, doctor César Moreno, y compañeros del Instituto Nacional de Antropología e Historia y asistentes a una conferencia que tiene un sentido profundo en la conmemoración del 75 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es muy difícil tratar de hacer una síntesis curricular de la vida académica de Eduardo Matos. Es muy difícil tratar de, en este momento con ustedes, dar una visión general de la vitalidad de una biografía íntimamente ligada al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha sido el doctor Matos a lo largo de toda su carrera profesional un gran impulsor de la arqueología y de la investigación sistemática para el conocimiento de la cultura mesoamericana, pero yo diría que por el conjunto de intereses intelectuales de Matos de la cultura mexicana en general. Forma parte indiscutiblemente
del grupo más distinguido de arqueólogos que a lo largo de su historia ha tenido el INAH. Obviamente los reconocimientos que tiene son muchísimos, desde luego el Premio Nacional de Ciencias y Artes, entre los que también lo recibieron están Alfonso Castro, Ignacio Bernal, Román Piñachán, estos dos últimos, por cierto, maestros de Matos Moctezuma, así como el antropólogo Rodolfo Stagenhagen, egresado también de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Son muchísimas las aportaciones significativas a la investigación, a la conservación y a la difusión de la cultura antropológica en nuestro país que Matos ha hecho. El primer ejemplo sobresaliente es el diseño y coordinación desde 1978 del proyecto Templo Mayor, a través del cual se emprendieron las tareas de excavación arqueológica de este recinto sagrado de la antigua Tenochtitlan y en las que Matos ha estado ciertamente involucrado. Entonces quiero decir, el tamaño pues no es nada raro, de el número de presentaciones de libros, de conferencias, de audiciones en radio, de participaciones en la televisión, la productividad de Matos como gran narrador que es, creo que ha hecho un bien grande a lo que es el conocimiento de nuestro patrimonio. Esa vida dedicada a la investigación, a la arqueología, por demás sobresaliente, su tarea y muy tenaz, ha sido recompensada de muchísimas maneras. Para el Instituto es un honor que Matos sea un miembro destacado del Colegio Nacional, que sea un emérito de esta institución, que haya tenido una participación tan fértil, tan activa en el Seminario de Cultura Mexicana, en la Academia Nacional de Historia y Geografía, en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en la Academia Mexicana de la Historia, en la Sociedad Mexicana de Antropología, en la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones, en la Sociedad de Antropólogos del Caribe y en la Asociación de Escritores de México. Además, recientemente ha ingresado a la Academia de la Lengua. Sus méritos académicos y la importante labor de divulgación que ha impulsado en el campo de las ciencias antropológicas también le han generado una cantidad de distinciones de las que valen la pena, ¿no? Por ejemplo, él sí es un caballero de la Orden y de las Palmas Académicas de Francia, y puedo seguirle aquí en el número de reconocimientos de Francia, de Alemania, de muchos de los países iberoamericanos, entre otros Venezuela, de la Universidad de Colorado, de las medallas que ha recibido Matos, son muchísimas. Creo yo que no debo seguir mencionando el número de ellas, Matos, espero que todas las tengas guardadas. Y además de la infinidad de artículos para catálogos, de exposiciones, de revistas científicas y de divulgación, de guías oficiales, y su participación también en la tarea de, vía los museos, dar a conocer mucho de lo que es el conocimiento de investigación básica. Matos ha sido un enorme dialogante con los museos en muchas de las grandes exposiciones, no solo de las mayores organizadas por el Instituto, sino por otras instituciones, han contado con la asesoría de Matos. A veces nos olvida que Matos tiene una visión estética muy desarrollada y una fina sensibilidad en prácticamente todas las artes, sin dejar de decir lo que ama. Las materias que Matos ha desarrollado ahí creo que han sido fundamentales para la formación de los jóvenes arqueólogos. Creo que ahí podemos destacar entre sus especialidades tema de la arqueología en general, desarrollo de las sociedades, Mesoamérica, historia de la arqueología, seminario regional Mexica, seminario, laboratorio de materiales e historia de México. Sí, en efecto, son décadas de trabajar por los jóvenes y son muchísimos los que han estado bajo su sabia tutela. Con las raíces bien cimentadas en la ENA, en 71 ocupó la jefatura de la especialidad de arqueología y en ese mismo año fue nombrado director de la misma, en lo que años más tarde fundara
la maestría en arqueología. No voy a mencionar todos los cargos que Eduardo Matos ha ocupado en el instituto, pero sí destacaré que fue, desde luego, director del museo en el que nos encontramos y que celebra sus 50 años, que fue presidente del Consejo de Arqueología y ocupó muchos cargos también externos, donde yo destacaría la dirección del CIESAS. Él ha colaborado también con la Escuela de Restauración, Conservación y Museografía, donde creo que los enfoques que Eduardo Matos ha desarrollado son dignos de atención en esa escuela y donde tiene una raíz profunda sus contribuciones. Desde luego, pues, en efecto, ya les decía que dirigió el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social del 82 al 86. Él ha hecho un trabajo también importante en la Universidad Iberoamericana, en el Centro de Investigación y Docencia de Humanidades del Estado de Morelos, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Regularmente, Matos es invitado a impartir cursos, a dar conferencias en muchísimas instituciones del exterior. En la École d'études de Ciencias Sociales de París, por cierto, te mandaron ahora especialísimos saludos con motivo de la exposición Maya. Fueron muchísimos los académicos que se acercaron para mandarle a Matos un agradecimiento especial por conocimientos que les ha transmitido en las universidades de Estados Unidos, en varias de ellas, en la Complutense de Madrid, de Huelva, en España, y podemos seguirle aquí un rato mencionando la tarea internacional de Matos. Yo doy fe de que él ha sido un asesor importantísimo para el instituto ante muchos organismos internacionales y en temas muy relevantes que tienen que ver con la conservación del patrimonio. Ante la UNESCO, él muchas veces ha tenido a nombre del instituto algunas de las tareas verdaderamente difíciles, discusiones en las que México ha tenido una posición de vanguardia. Matos le ha fascinado el teatro, la ópera, lo que significa para él la música. Muchos no se lo imaginan de acompañante de algunas puestas memorables en escena de Bellas Artes, pero eso habla también de su vínculo con lo que es la expresión cultural en su totalidad. Creo que no es exagerado decir que Eduardo Matos es un auténtico humanista y que a lo largo de toda esta tarea en el instituto, su lugar es excepcional. Creo que si uno ve la bibliografía, lo que él ha escrito, podemos decir, por ejemplo, no sé cuál te gustaría más, son muchísimos: Los dioses que se negan a morir, la arqueología y crónicas del Templo Mayor, la breve historia de la arqueología en México, los 50 años de la arqueología en México, el tríptico del pasado, que fue un discurso de ingreso al Colegio Nacional Espléndido, las piedras negadas de la cuadrícula del Templo Mayor, los comienzos de la arqueología, o algunos de los libros que están aquí expuestos en términos de la relación de las culturas antiguas y particularmente la mexica con la muerte, o su preciosa historia de la arqueología en Mesoamérica. Es impresionante que por lo menos tenemos aquí registradas, y nos estamos al día, 440 fichas bibliográficas que giran en torno al mundo mesoamericano, examinados sobre las perspectivas arqueológica, antropológica, artística, histórica y etnográfica. Querría decir que Eduardo Matos posee un conjunto de cualidades que difícilmente se reúnen. Yo diría, y me acuerdo de algo que no sé por qué razones, y no voy a decir en dónde, nos leía alguien de un libro de oración. Decía que hay una externa y visible señal de una interna espiritual gracia. Todo el mundo sabe que Eduardo Matos es muy simpático. Eso creo que no puede dejar de recibir como mensaje cualquiera que trate con él.
Tiene el don de ser antisolemne y no por ello dejar de ser un hombre de pensamiento muy profundo. Ese don de la simpatía y esa manera de ser siempre muy serio, enormemente disciplinado, un investigador acucioso, un hombre de horarios, y dentro de esta divertida manera cotidiana de narrar la vida que tiene Eduardo Matos, creo que hay un trabajo muy exigente de su parte.